Caminando con Dios 16, el corazón de un siervo y la autoridad de un hijo. Para aquellos que antes fueron pecadores, que no conocían a Dios, pero que ahora han llegado a ser pueblo de Dios por su gracia perfecta, hay un cambio profundo de estatus. No se trata simplemente de un cambio en nuestra situación o condición. Es una transformación de nuestra identidad espiritual. Y debemos comprender bien ese cambio. Muchas personas esperan que al creer en Jesús sus circunstancias cambien. Piensan que la enfermedad debería sanar, que los problemas económicos deberían resolverse y que las familias rotas deberían volverse armoniosas de inmediato. Y sí, eso puede suceder. No hay nada imposible para Dios. Pero no todos experimentan esos cambios exteriores. De hecho, a veces creer en Jesús puede traer enfermedad a un cuerpo que antes estaba sano, dificultades económicas a una vida antes estable, o conflictos en un hogar que antes era pacífico. La verdadera y definitiva transformación que proviene de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No es un cambio de entorno en este mundo, sino el cambio perfecto que se cumplirá en el reino de Dios. Esclavos del pecado. Antes de convertirnos en pueblo de Dios por medio de Jesucristo, éramos esclavos del pecado. Ustedes eran esclavos del pecado. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Y así lo expresa Pablo en Efesios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales vivían cuando seguían los caminos de este mundo, y al que gobierna los aires. El espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Nosotros, que éramos esclavos del pecado, seguíamos los caminos del mundo. Seguíamos al príncipe del poder del aire, es decir, a Satanás. Y vivíamos conforme a los deseos de la carne. Por naturaleza, éramos hijos de ira. Ese era nuestro estatus espiritual antes de ser salvados por Jesucristo. Y hechos pueblo de Dios. Siervos de Dios. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Dios demostró su amor por nosotros. Sin embargo, antes de conocer a Dios y de creer en Él, nuestro estatus era, claramente, el de esclavos del pecado. Pero ahora, gracias a la justicia de Dios y a la redención de Jesucristo, hemos llegado a ser pueblo de Dios. Ya no estamos bajo la ley del pecado sino bajo la gracia. Hemos llegado a ser siervos de Dios, esclavos de la justicia. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la enseñanza que se les ha transmitido. Han sido liberados del pecado y se han hecho siervos de la justicia. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han hecho siervos de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Antes, como esclavos del pecado, vivíamos como si este mundo fuera todo lo que existe, entregando nuestro esfuerzo y devoción a lo que pronto se desvanecerá. Pero ahora, como siervos de Dios, nos entregamos al reino de Dios. No porque estemos intentando convertirnos en siervos de Dios, sino porque ya lo somos. Por eso, nos ofrecemos voluntariamente. Estamos llamados a ser siervos voluntarios. Y también a vivir como siervos inútiles que solo han hecho lo que se nos mandó hacer. Amigo de Dios. Dios llamó a Abraham su amigo. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra, y de sus rincones más remotos te llamé. Te dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te rechacé.
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Abraham no fue llamado amigo de Dios porque lo merecía, sino porque Dios, en su corazón, lo consideró así. De la misma manera, nosotros que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos llamados siervos de Dios. E incluso, amigos suyos. Por la venida de Jesucristo. Nosotros que vivimos después de la era del Antiguo Testamento, hemos sido unidos a Dios por medio de Cristo. Y representando a todos los creyentes, Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mí me enseñó mi Padre se los he dado a conocer. Ahora hemos llegado a ser aquellos que comparten el yugo con Jesús. Colaboradores de Dios. El apóstol Pablo declara con valentía que somos colaboradores de Dios. En efecto, nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esto no es porque estemos calificados, sino porque Dios nos ve de esa manera y nos trata conforme a ello. No es porque podamos aportar algo al reino de Dios. El hecho de que tomemos el yugo de Jesús no significa que su carga se vuelve más ligera. Más bien, Dios nos permite participar en su obra. Una obra que Él comenzó, continúa, y completará. Eso es gracia. Aunque Dios lo hace todo por sí mismo, Él desea que participemos en su obra a través de la oración. Entonces las naciones que queden a su alrededor sabrán que yo, el Señor, he reconstruido lo que estaba derribado y replantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he dicho, y lo haré. Así dice el Señor Omnipotente. Todavía me dejaré pedir por el pueblo de Israel que haga esto por ellos. Hijos de Dios. El estatus espiritual más alto que se otorga al pueblo de Dios es que somos hijos de Dios, adoptados en su familia. Por supuesto, no podemos ser hijos de Dios por naturaleza. Pero por medio de Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos, hemos recibido el espíritu de adopción. Y esta adopción es mucho más grande de lo que solemos imaginar. En tiempos de la iglesia primitiva, los hijos adoptivos tenían derechos legales de herencia, incluso cuando los hijos biológicos no los tenían. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y como ustedes son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero, como pueblo de Dios. Ahora podemos llamarle Abba, Padre, por medio de Jesucristo. Por Cristo, somos pueblo de Dios, sus siervos, sus amigos, sus colaboradores y sus hijos adoptivos. Por eso podemos clamar, Abba, Padre. El Dios Creador, Todopoderoso y Perfecto, ha llegado a ser nuestro Padre. Y nosotros, como sus hijos, tenemos el privilegio de orar a Él. Este es un regalo de Dios. Por lo tanto, debemos vivir el resto de nuestras vidas con una comprensión clara de nuestra identidad espiritual, como hijos de Dios que llevan el corazón de un siervo. Llegar a ser amigo de Dios,
colaborador de Dios, e hijo de Dios. No se basa en nuestro mérito ni capacidad. Por eso, jamás debemos perder la postura de siervo. Jamás debemos desechar el corazón de siervo. Desde nuestra perspectiva, somos pecadores que merecen la muerte. Siervos indignos delante de Dios. Y con esa actitud, no debemos olvidar su gracia, sino vivir cada día con gratitud. Pero desde la perspectiva de Dios, Él nos llama sus amigos, sus colaboradores y sus hijos. Si no entendemos ambos lados de esta relación, incluso después de haber sido salvos, podemos vivir con temor e inseguridad. O, en el otro extremo, caer en necedad, pensando que podemos vivir como queramos porque ya somos salvos. Caminar con Dios. Ese camino continúa.